Muy buenos días, espero que os encontréis bien. Ya estamos en nuestra asignatura ahora de Filosofía de la Naturaleza. Ya tenéis ahí algún material en la plataforma y yo os daré alguna indicación durante este pequeño vídeo y después durante el siguiente también. Como veis, la imagen que está por detrás indica ya algo de lo que vamos a estudiar. Lo que está por detrás es una representación, digamos, artística de lo que llamamos el modelo estándar de la partícula esencial, que es el átomo. Esto significa que vamos a estudiar la naturaleza en sus distintas dimensiones y esta sería la dimensión microcósmica. Entonces uno se puede preguntar, pero ¿vamos a hacer filosofía o vamos a hacer física o biología? Y la pregunta es que vamos a hacer filosofía, solo que la filosofía de la naturaleza es una descripción filosófica del fenómeno natural, de los fenómenos naturales o de los entes naturales, que son todo aquello que nos es dado en la naturaleza sin la concurrencia de la voluntad del hombre. Por ejemplo, si vemos un objeto aquí, en la mano para usar en la cocina, pues este objeto es fruto de la inteligencia, del designio y también de la voluntad del hombre. Nosotros estudiamos filosóficamente eso que nos es dado y que tiene sus propias características y que son ajenas a la voluntad del hombre. Estos días, por ejemplo, tenemos una gran inclemencia climatológica y es verdad que el hombre puede hacer ciertas previsiones, incluso regular en algunas cosas, pero el clima es básicamente algo que nos es dado. Y así también las formaciones geológicas, eh, la, digamos, la biología y los seres vivientes que nos rodean, incluso, pues incluyéndonos a nosotros mismos, todo eso nos es dado, no es fabricación del hombre. Ahora, la descripción filosófica de la naturaleza, que es lo que vamos a hacer, necesita de la ayuda de la ciencia natural, de la observación que es fruto, observación y después elaboración inteligente e intelectual de lo que es la naturaleza. Y para eso necesitamos de las ciencias naturales, vamos a necesitar de la biología, de la física, de la química, de una cierta cosmología en el estudio del cosmos, del origen de la vida, del universo mismo. Porque claro, no podremos examinar filosóficamente lo que es la naturaleza sin tener también el apoyo de lo que es observable por los sentidos y ya categorizado a través de nuestras ciencias. Por eso vamos a utilizar frecuentemente este verbo entrelazar, que ya está plasmado ahí en el pequeño programa de la asignatura que os he dejado en la plataforma. Entonces se habla de este entrelazar entre la filosofía y las ciencias naturales. La filosofía de la naturaleza es un entrelazar, sobre todo, de la metafísica aristotélico-tomista, que es la que más nos sirve para describir la naturaleza. Es un entrelazar de esa filosofía con los datos científicos que tenemos, que no se contradicen, sino que más bien se complementan. Entonces, este es a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Y por eso, al final de esta asignatura, nosotros hemos de poder describir la naturaleza. Por un lado, a través de las categorías filosóficas que os he mencionado, sobre todo la filosofía aristotélica, con su visión del ser, del ente, de la sustancia, de los accidentes, de la potencia del acto, y con algunos aspectos que Santo Tomás añade a ello, que ya iréis viendo también en Historia de la Filosofía Medieval, pero que ya se adelantan aquí en Filosofía de la Naturaleza.
Entonces, hemos de poder describir la naturaleza con estas categorías, y a la vez aprenderemos, o reaprenderemos, es el caso que ya estáis familiarizados con ello, aprenderemos o reaprenderemos eh, los últimos avances de la ciencia, sobre todo de la física, de la biología, la macrofísica y la microfísica, o sea, la física cuántica. Aprenderemos nociones básicas, obviamente, casi a nivel divulgativo, que es un poquitín más profundo que un nivel divulgativo, pero hemos de poder saber cómo describir la naturaleza a través de estos conceptos científicos, y, por un lado, la descripción filosófica, por otro lado, la científica, y después entrelazarla de manera que yo pueda hablar del átomo, por ejemplo, con una sustancia, con sus especiales características y con su potencialidad y con lo que en él, en ese átomo, se vuelve acto. Y así sobre el origen de la vida, qué significa un ser viviente, qué es un ser viviente. Hemos de poder distinguir filosóficamente, por ejemplo, entre una piedra y un perro. Un elemento sencillo, por ejemplo, la piedra no tiene un dinamismo interior de desarrollo. La piedra tiene un dinamismo pasivo, mientras que el perro y cualquier ser viviente tiene un dinamismo interior. Es un dinamismo que tiene su propio desarrollo a partir de las características, digamos, que ese ser viviente tiene, pero no es una existencia meramente pasiva, sino que es activa. Tiene un inicio específico y tiene un fin específico también. Y ese inicio y ese fin está inserido en ese dinamismo interior en el que posee ese ser. Entonces ya vemos que esta forma de hablar supone un mínimo de conocimiento filosófico, y esto es solo un ejemplo muy sencillo. Podremos hablar, digamos, apetrechados con estas herramientas filosóficas, podremos hablar, por ejemplo, del origen del universo, podremos hablar del origen de la vida, podremos hablar de la evolución del ser humano y hasta qué punto la teoría evolucionista nos puede servir en nuestra visión cristiana y hasta qué punto no. Entonces es muy, muy interesante el tener en cuenta todos esos elementos, y todo esto aprenderemos, pues si Dios quiere, durante esta asignatura. Por último, decir que describir la naturaleza de esta manera, sirviéndonos de estas herramientas, nos introducirá plenamente en el diálogo y el debate interesantísimo entre ciencia y fe. Entonces estaremos también analizando ese binomio que no es antagónico, sino que es más bien complementario. Ciencia y fe se complementan, no se oponen, son distintas formas de conocimiento que el mismo espíritu del hombre utiliza para acercarse a la realidad. Entonces, ciencia y fe, ciencia y filosofía son binomios que son complementarios, no son contradictorios, y digamos, eso tendremos oportunidad de darnos cuenta de ello y de argumentarlo. De hecho, uno de los artículos que os he dejado para esta mañana del obispo Berzosa, que es además de obispo un académico de gran valor, pues nos va hablando, es un artículo de una revista de divulgación, y que nos va hablando de lo que la visión darwiniana trajo digamos, al diálogo ciencia-fe, ciencia-filosofía, y argumenta, el obispo Berzosa argumenta precisamente acerca de esta integración entre estas dos formas, o estas tres formas de conocimiento: ciencia y fe, y ciencia y filosofía.
Entonces, por ahora es todo. Os seguiré después con otro vídeo con más detalles y buen estudio.